se habla de la hipófisis en la silla turca. Esta hormona va a producir diferentes hormonas, no va a ser la liberadora de otras hormonas, por decirlo así. Va a tener una división anatómica, histológica y embriológica, ¿no? Anatómicamente lo podríamos dividir como lóbulo anterior o lóbulo posterior. Aquí, por ejemplo, encontramos lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Cada uno de estos lóbulos se va a dividir en pars, ¿no? Ya sea la pars suberalis, la pars distalis, la pars intermedia o la pars nervosa. Y según el origen embriológico, podríamos decir que pertenecerían a la adenohipófisis o a la neurohipófisis. Bien, aquí por ejemplo tenemos un corte en la que vemos la pars nervosa, la pars intermedia. Pars nervosa y pars intermedia, lóbulo posterior. Entonces, esto de acá sería neurohipófisis. Y la pars distal, que sería parte del lóbulo anterior. O sea, este de acá sería neurohipófisis y lo de acá sería adenohipófisis. Bien, entonces, vemos que la adenohipófisis principalmente va a estar constituida por estas tres partes, ¿no? O pars, la pars distalis, la pars suberalis y la pars intermedia. La pars distalis principalmente va a estar constituido por distintos tipos celulares, los cuales se van a dividir en tres tipos principales: las células alfa, las células beta o las células cromófagas o células C. Cada una de estas células va a liberar hormonas específicas, por decirlo así. De ahí que las células alfa van a liberar la hormona gonadotropónica o somatotrófica, la prolactina. Las células beta van a eliminar folículo estimulante, la luteinizante, la estimuladora de la tiroides y la ACTH, o adrenocorticotrópica. Y las células cromófagas o células C básicamente van a ser o van a tener una característica morfológica de células esféricas, citoplasma claro y escaso. Es importante conocer cada una de estas características porque las basófilas van a ser Paz positivo, ¿no? Aquí, por ejemplo, como su mismo nombre lo dice, cromófagas es miedo al color. Entonces, estas células van a ser pálidas, tal como dice acá. Cromófagas, citoplasma claro y escaso. Las acidófilas, al contrario, van a ser células redondas, poligonales pequeñas, y las basófilas van a ser redondeadas, ovoides y más grandes que las acidófilas incluso, ¿no? Las basófilas van a ser más grandes que las acidófilas. Bien, entonces, habíamos mencionado que acidófilas porque se tiñen con colorantes ácidos, basófilas porque se tiñen con colorantes básicos y son positivos al ácido periódico de Schiff o también denominado Paz. Básicamente, estas se van a localizar a nivel de la parte media de la glándula hipófisis, ¿no? Ya habíamos mencionado cuáles eran las hormonas que liberaban, las cuales tenían un origen netamente de ser glucoproteínas, ¿no? Mientras que las acidófilas secretaban hormonas peptídicas principales. Bien, a nivel de la neurohipófisis se dice que va a ser más que nada un sitio de almacenamiento para las neurosecreciones de la neurona. Y habíamos mencionado que estaba formada por la pars nervosa y por el infundíbulo, el cual también se puede dividir en dos componentes: la prolongación infundibular y la eminencia media. Aquí, por ejemplo, en la parte del lóbulo posterior, encontramos que en la pars intermedia va a haber constitución de células beta, las cuales van a representar a la hormona estimulante melanocitos MSH y algunas células cromófagas. Y en la pars nervosa principalmente va a ser constituido por fibras nerviosas amielínicas, pituicitos y cuerpos de Herring. Aquí, por ejemplo, podemos ver los tres constituyentes, ¿no? Los cuerpos de Herring, los pituicitos, algunas fibras mielínicas o amielínicas, ¿no? Bueno, eso acá lo voy a pasar. Recordar de que el núcleo supraóptico y el paraventricular van a contener neuronas que van a elaborar estas dos hormonas, el ADH y la oxitocina. Y pues la oxitocina principalmente se va a encargar de la distensión de la vagina y el cérvix, o también el acto de la succión, ¿no? Vamos a aceptar a su compañera que recién entra. Bien, el ADH tiene otra denominación que se denomina vasopresina, la cual va a participar en la reabsorción del agua y va a ejercer un mínimo efecto sobre la presión arterial, ¿no? Aquí vemos que al estimular la liberación de ADH va a haber un aumento en la motilidad, va a haber un aumento en el volumen de la sangre, principalmente.
Bien, entonces dentro de los trastornos clínicos de las alteraciones de la hipófisis encontramos diferentes cuadros. Cuadros en la que hay un hiperpituitarismo, en el que hay un hipopituitarismo, hay efectos de masas locales o hay lesiones de la neurohipófisis en sí. Dependiendo de cada afección, van a haber ciertas sintomatologías, ¿no? Las cuales se van a detallar en la diapositiva. Bien. La patología más frecuente en cuanto a patología en este nivel encontraríamos los adenomas hipoficiarios e hiperpituitarismo, los cuales pueden ser clasificados en distintos tipos. Por ejemplo, microadenomas o macroadenomas de acuerdo al tamaño, funcionantes o no funcionantes si produce liberación de hormonas. Y bueno, estos también pueden ser benignos o malignos. Y si serían malignos, pues estarían originando los famosos carcinomas, que representan menos del 1%. Aquí, por ejemplo, encontramos que dependiendo del tipo celular que estén en exceso en la producción, por decirlo así, se van a liberar las hormonas correspondientes al tipo celular. Y van a producir sintomatología asociado al componente celular que está en mayor producción. ¿No? Por ejemplo, si existe una mayor producción de lo que vendría a ser la TSH, van a haber cuadros de hipertiroidismo, por mencionar solo algunos. De ACTH igualito, van a haber cuadros de Cushing, ¿no? Aquí podemos ver que los tumores hipoficiarios pueden actuar a diferente nivel de la hipófisis y que producen, pues, desde luego, una sobreproducción de las distintas hormonas, tales como se evidencian en la gráfica, ¿no? O sea, podría ser una acción en la hormona del crecimiento, entonces los huesos van a estar más desarrollados, más grandes de lo normal, por decirlo así, o a nivel de la suprarrenal, de la tiroides, testículo, ovarios, por mencionar solo algunos. Bien, a ver. Dentro de los tumores hipoficiarios, los más frecuentes vendrían a ser los prolactinomas, que ocupan un 30%, seguido por los adenomas de tipo somatotropo. Se van a liberar ese tipo de hormona o componente celular. Después sería el corticotropo. Recordar de que dentro de la clasificación de no funcionales y funcionales, los no funcionales estarían ocupando un 25%. Bien, esos tumores hipoficiarios usualmente son monoclonales, es decir, tienen una pérdida de un alelo protector y una mutación de un segundo alelo. Aquí, por ejemplo, encontramos la glándula hipófisis normal en la que presentan diferente tipo de células, que ya lo hemos mencionado inicialmente, ¿no? La basófila, las acidófilas y las cromófagas. Y aquí, por ejemplo, estaríamos evidenciando la presencia de un adenoma en la que solamente hay una sobreproducción de un tipo de componente celular y generalmente está acompañado por escasa atripia. Entonces, los adenomas suelen ser macroscópicamente masas blandas, bien circunscritas y confinadas a silla turca. Y microscópicamente es una población monótoma de células poligonales que carecen de red reticulina. Entonces, por ejemplo, aquí vemos bueno, acá no se evidencia la red de reticulina, ¿no? Bien. Dentro de las alteraciones del hipotálamo, pues habíamos mencionado que podrían haberse dado casos de hipopituitarismo o hiperpituitarismo, ¿no? El hipopituitarismo es debido a una hipofunción y se pierde un 75% del parénquima. Y la sintomatología va a ser dependiente de la hormona que se encuentra en menor producción, por decirlo así, ¿no? Aquí, por ejemplo, algunas causas que podrían producir esos cuadros. Aquí también encontramos síndromes hipoficiarios posteriores, síndrome inadecuado de oxitocina, deficiencia de ADH o síndrome de secreción inadecuada de ADH. Cuando hay una secreción inadecuada de oxitocina, pues generalmente no se asocia a alteraciones clínicas. Cuando hay una deficiencia de ADH, básicamente van a haber cuadros de poliuria, polidixia, hipernatremia. De síndrome de secreción inadecuada de ADH va a haber edema cerebral, disfunción neurológica. También podrían haber tumores, los cuales son de localización supracelular hipotalámico. Y encontraríamos los dos tipos más frecuentes, los gliomas y los craneofaringiomas. Cuando hablamos de craneofaringioma, hablamos de un tumor que se origina en la bolsa de Ranke y que puede tener una presentación bimodal, es decir, puede presentarse tanto en esta presentación de edad de 5 a 15 años o en mayores de 65 años. Básicamente van a haber cuadros de alteraciones visuales, cefaleas, deficiencias endocrinológicas y macroscópicamente se podría encontrar un tumor de un promedio de 3 a 4 centímetros de diámetro que típicamente puede ser quístico multilobular. Microscópicamente
Se caracteriza por la presencia del epitelio escamoso y por un componente estromal. Pueden ser de dos tipos, el cranofaringioma adamantinomatoso y el cranofaringioma papilar. El primero es más frecuente en niños y se suele calcificar, mientras que el segundo es más frecuente en adultos y se calcifica en pocas ocasiones. Bien, ¿hasta ahí hay alguna pregunta en cuanto a patología de hipófisis e hipotálamo? Chicos, por favor, no se olviden de escribir sus apellidos y su DNI en el chat, si es que todavía no lo han hecho. Bien, ¿hay alguna pregunta en esta primera parte? ¿Están presentes? Sí, doctora, pero creo que no hay ninguna pregunta. Bien, entonces vamos a pasar a la siguiente parte. La siguiente parte sería tiroides. Entonces, antes de adentrarnos de lo que es patología tiroidea, vamos a ver cómo es la tiroides anatómicamente. Entonces, recordemos que se ubica delante de la tráquea y que estructuralmente está constituido por dos lóbulos, un lóbulo derecho, un lóbulo izquierdo y un istmo. El peso va a ser menos de 20 gramos incluso. Histológicamente nos interesa conocerla desde luego, pues esta va a estar recubierta por un epitelio folicular simple cúbico y por un contenido coloide en el interior. Aquí, por ejemplo, tenemos la formación de los folículos tiroideos recubiertos por un epitelio folicular y por un contenido coloide en su interior. Entonces, ¿qué podemos decir de este epitelio? Que este epitelio, además de estar constituido por células foliculares, estaría constituido por células parafoliculares. ¿Qué más podemos decir? Que este contenido coloide va a secretar la tiroglobulina. Bien, aquí a mayor aumento evidenciamos las células foliculares y las parafoliculares. ¿Sí? Las foliculares están más adentro, más al centro, mientras que las parafoliculares suelen irse más afuera, más a la periferia. Vamos a ir hablando de cada una de estas células como para que más o menos vayan identificándolas. Entonces, las células foliculares van a ser células cúbicas, las cuales normalmente se encuentran o son cúbicas, pero va a depender de la actividad de la tiroides. Uy, perdón. ¿Quién me está llamando? A ver, un momentito, un momentito. Bien, entonces habíamos dicho de que la altura de estas células iba a depender de la actividad, ¿no? Si es que no tenía actividad, esas células usualmente se iban a aplanar, y si es que tenían actividad, iban a ser cúbicas altas. Bien, ¿qué más podemos decir? Ya que estas células van a sintetizar las hormonas T4 y T3. Van a ser importantes en el metabolismo basal, producción del calor de las células y tejido de crecimiento y desarrollo. Bien, esta es una microscopía electrónica. Y en cuanto a las células parafoliculares, habíamos dicho de que se localizaban a nivel de la periferia. Estas de acá no van a llegar a la luz como las células foliculares y usualmente van a tener un citoplasma claro. ¿Cuál es la función comparativa con las células foliculares? Que estas también van a sintetizar una hormona, pero va a ser la calcitonina y va a reducir la calcemia. Bien, aquí por ejemplo tenemos un corte en donde evidenciamos el parénquima folicular con el estroma folicular. Aquí, bueno, nuevamente se evidencia el epitelio folicular con el coloide en su interior. Y recordemos que la función de la glándula tiroides básicamente va a ser la producción de estas hormonas, la síntesis de la T4 y la T3. Aquí nuevamente recordar que en el coloide se almacena la tiroglobulina y que, por ejemplo, microscópicamente podríamos hacer una coloración especial para que estos coloides tomen otra coloración y se tiñan, por decirlo así, ¿no? Bien, hasta ahí la introducción de histología tiroidea. Veamos la patología tiroidea. La patología tiroidea puede ser benigna y maligna. Dentro de las patologías benignas encontramos la tiroiditis de Hashimoto,
la enfermedad de Graves, el bocio y el adenoma. Y dentro de las malignas encontramos los distintos cánceres, dentro de los cánceres, los carcinomas, que pueden ser también de distintos tipos. Hablar de hipotiroidismo básicamente es hablar de una disminución de los niveles de la hormona tiroidea. Usualmente es más frecuente en mujeres. Este puede ser primario o secundario. No. Si es primario, usualmente se debe a una tiroiditis de Hashimoto, una deficiencia de yodo, drogas, bocio. Y si es secundaria, una deficiencia de TSH y TRH, que es la hormona liberadora de tiroides. Bien, los cuadros de hipotiroidismo cursan con cretinismo y mixedema. ¿Sí? El cretinismo va a ser un hipotiroidismo que se desarrolla en la infancia usualmente, relacionado a deterioro del desarrollo tanto mental como funcional, fisiológico en cuanto a la estatura, por decirlo así, ¿no? Va a tener rasgos faciales gruesos, la lengua sobresaliente, va a presentar una hernia umbilical. El mixedema vendría a ser un edema que está presente en estos pacientes y que usualmente se desarrolla en adultos mayores o adultos, ¿no? Bien. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmune con anticuerpos circulantes, ya sean antimicrosómicos, antiperoxidasa o antitiroglobulina. Usualmente hay una autotolerancia de los autoantígenos tiroideos. Es decir, esta tiroiditis de Hashimoto tiene un origen inmunológico, básicamente. La glándula tiroides va a ser grande y ese crecimiento va a ser difuso, simétrico. Sin embargo, también se han encontrado algunos agrandamientos localizados, ¿no? Suele ser pálido, pardo grisáceo, firme y algo friable. Dentro de los aspectos microscópicos encontramos la presencia del infiltrado linfoide denso con los centros germinales. Se aprecian también folículos tiroideos residuales, como por ejemplo acá, tapizados por células de Hartel intensamente eosinofílicas. Aquí, por ejemplo, vemos, ¿no?, folículos tiroideos con centros germinales y algunos folículos tiroideos normales. Esos son linfoides y esos son tiroideos. Vamos a omitir a su compañera. Bien, habíamos dicho que este infiltrado era básicamente mononuclear, la presencia de centros germinales, las células de Hartel, que presentan con un citoplasma eosinofílico granular, y que pueden presentar síntomas de hipotiroidismo, ¿no? La tiroiditis subaguda o granulomatosa, tiroiditis de Quervain, es mucho menos frecuente que la tiroiditis de Hashimoto y su frecuencia es mayor en mujeres. Usualmente está asociado a un proceso viral inflamatorio y cursa con dolor de cuello, fiebre, cuadros de hipertiroidismo o hipotiroidismo transitorio, cuya recuperación va a ser completa. Microscópicamente, los folículos van a estar destruidos por microexcesos de neutrófilos, van a haber células gigantes multinucleadas que van a contener coloide. Aquí, por ejemplo, vemos la presencia de neutrófilos en el fondo, la presencia de las células gigantes. La tiroiditis linfocítica subaguda o indolora es comúnmente una tiroiditis posparto y produce un aumento leve de la glándula e hipertiroidismo. La patología es una infiltración linfocítica y centros germinales. No hay células de Hartel o fibrosis. A ver, un momento que se me apagó el mouse. A ver, ya. Dentro de los cuadros de hipertiroidismo encontrábamos que estaba asociado a hiperplasia difusa de la tiroides debido a enfermedades graves o cuadros de bocio multinodular o adenomas hiperfuncionantes. ¿Cuáles son los síntomas de un hipertiroidismo? Usualmente piel caliente, enrojecida, intolerancia al calor, pérdida de peso, manifestaciones cardíacas, cambios oculares, la disminución de la TSH y el aumento de T4 o T3 libre, diagnosticado por laboratorio, desde luego. Entonces, una patología que representa estos cuadros de hipertiroidismo vendría a ser la enfermedad de Graves, la cual se denomina como hiperplasia difusa primaria. Esto es un trastorno autoinmune caracterizado por la presencia en el suero de diversos anticuerpos, incluyendo anticuerpos frente al receptor de TSH, peroxisomas tiroideos y tiroglobulina. Aquí, por ejemplo, hacemos una comparación entre una persona normal y una persona con cuadro de hipertiroidismo, y principalmente debido a una enfermedad de Graves.
Usualmente esta persona suele tener los ojos saltones, es como que si fueran ojones, pero bien protruidos sus ojos, por decirlo así, ¿no? Puede tener un crecimiento también de la glándula, la cual se ve agrandada. Aquí, por ejemplo, encontramos, bueno, la presentación y que es más usual en mujeres. Uy, perdón. La patogenia, ¿no? Que netamente es un origen inmunológico. Voy a pasar esto. Entonces, básicamente, la triada de esta enfermedad se caracteriza por cuadros de hipertiroidismo, exoftalmo y mixedema pretibial. El aspecto macroscópico definitivamente es una glándula alterada, esto es lo normal, esto es lo alterada, es una glándula agrandada y es alterada, ¿no? Aquí vemos cómo es que microscópicamente hay como formaciones medias papilares, por decirlo así. Bueno, aquí es una de las clínicas que ya habíamos mencionado, el mixedema pretibial, el bocio difuso y multinodular es otra entidad que puede ser no tóxico o multinodular. Aquí vemos, por ejemplo, cómo es que existe un crecimiento de la glándula con múltiples presencias de nódulos. Se caracteriza principalmente por la presencia de fibrosis y cambios quísticos. El epitelio folicular puede ser hiperplásico. Aquí, por ejemplo, clínicamente, en cuadros de bocio, este también puede ser aumentado de tamaño, ¿no? Tanto así que puede incluso obstruir las vías respiratorias o incluso el trayecto o el tracto del esófago o tráquea, ¿no? Puede producir alteraciones en la voz, ¿no? Cuadros de disfagia, síndrome de vena cava superior, suele complicarse al convertirse a cáncer, por decirlo así, o simplemente la presencia del nódulo que podría ser tóxico, ¿no? Bien. Los adenomas foliculares usualmente suelen ser neoplasias benignas que presentarían mutaciones somáticas del receptor TSH. Son lesiones solitarias, morfológicamente aquí, por ejemplo, vemos que a diferencia del carcinoma, pues esta no tendría una infiltración de la cápsula. Aquí algunos síntomas, ¿no? Que cursarían con disfagia, más sin dolor unilateral. Incluso pueden ser asintomáticos, ¿no? Y desde luego el diagnóstico podría ser utilizando diferentes métodos diagnósticos y pues el diagnóstico definitivo desde luego va a ser que se extraiga la muestra en sí para que se estudie por anatomía patológica. Usualmente son lesiones benignas y por lo tanto van a ser o van a tener excelente pronóstico, no van a tener recidivas ni metástasis. La otra contraparte vendrían a ser los carcinomas, que son infrecuentes y que pueden ser de diferentes tipos, siendo el mayor o del de mayor frecuencia el tipo papilar, ¿no? Aquí vemos, por ejemplo, quién es el de mayor frecuencia, quién es el de menor frecuencia. Y vemos que cada uno de estos cánceres van a tener origen a nivel de las diferentes células que constituyen la tiroides. De ahí que los cánceres papilares y foliculares y anaplásicos derivan de la célula folicular y que el carcinoma de tiroides medular de las células parafoliculares. Y, por ejemplo, en el caso de que haya linfomas, sarcomas o otras metástasis, pues desde luego desde otras células. Vamos a hablar de cada uno de estos cánceres, así de manera sucinta. El carcinoma papilar, por ejemplo, usualmente suele presentarse como una nodulación única o múltiple, con mayor frecuencia en mujeres de 25 a 50 años. Esta es una imagen macroscópica y esta es una imagen microscópica. Vemos cómo es que se ven como ramificaciones, tanto en la macroscopía como en la microscopía, ¿no? Papilas ramificadas que tienen características nucleares que llaman en realidad la atención porque suelen tener inclusiones citoplasmáticas, las cuales son llamadas como este dibujito. No miren los ojos de este dibujito, no sé si alguna vez lo han visto. Anita la huerfanita es un dibujo muy antiguo y hacen la comparación de sus ojitos con estas inclusiones nucleares, ¿no? Bien, ¿qué más tiene? Tendrían calcificaciones, aquí por ejemplo vemos, y pues desde luego tienen diferentes variantes histológicas. La siguiente tipo de carcinoma sería el carcinoma folicular,
el cual pues su edad de presentación es entre los 40 y 60 años, y habíamos dicho que a diferencia del adenoma, pues este iba a infiltrar la cápsula. Aquí vemos claramente cómo se infiltra la cápsula, infiltración neoplásica de vasos también, y usualmente suelen ser indoloros, ¿no? Sin embargo, a veces pueden encontrarse ya en fase de metástasis, ¿no? Con compromiso a huesos, pulmón, hígado. El carcinoma anaplásico es una mutación del gen TP53, es una de las neoplasias más agresivas de crecimiento rápido, metástasis a distancia y compromiso de estructuras cervicales vitales. Aquí, por ejemplo, vemos cómo es que pueden ser muy pleomórficos, también van a traspasar cápsula. Aquí, por ejemplo, vemos que también podrían presentar diferenciación papilar o folicular, ¿no? El carcinoma medular, habíamos mencionado que se origina de las células parafoliculares o células C. Y pues estos pueden ser 80% esporádicos o 20% familiares, relacionados a la mutación proto-oncogen REP. Suele ser un tumor cervical con disfagia, solitario, lesiones múltiples y cursa con necrosis y hemorragia. Y microscópicamente, desde luego, estas células son fusiformes, poligonales, y hay presencia de amiloide. Aquí vemos, por ejemplo, el estroma amiloide, que vendría a ser esto, ¿no? Esto de acá. Esto de acá. Bien. Esa es la clase de hoy, chicos. ¿Hay alguna pregunta en relación a las dos exposiciones que se han dado? ¿Están en línea, chicos? Por favor, no me dejen. Estamos, doctora. ¿Hay alguna pregunta? No, Ok. Miss, todo bien. Ya, entonces, esta práctica del viernes tocaría patología endocrina, ¿verdad? ¿Se han percatado, se han colgado algo? Mm, Aún, doctora, no he visto. Aún no, todavía. ¿No han colgado nada o no se han percatado?